presidente Carlos Menem y papá de Martín Menem, ahora le van a empezar a decir el papá de Martín Menem, propuesto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que nos dedique un tiempo a nosotros acá desde Majul 107.9. Eduardo, muy buenas tardes, todo el equipo de Majul 107.9 para El Observador saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Saludos a todos. Bueno, tanto tiempo, Eduardo, hace mucho que no hablamos, ¿eh? Es cierto, es cierto. Bueno. Cierto. Primero, orgullo de papá, ¿no? Supongo que se le debe, digo, cariñosamente, se le debe caer la baba, ¿no? Sí, como le hubiera pasado a cualquier padre, ¿no? Que llegue a esta situación. Sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes políticos, teniendo en cuenta que Martín no hace mucho que entró en la política, que estaba en la actividad privada, y que bueno, lo hizo con mucho éxito en la parte privada y también en la parte política. Prácticamente entró al mismo tiempo que Milei y le convencieron la idea de él, sobre todo cuando fueron a visitarlo a mi hermano Carlos, que estaba ya enfermo, pero lo recibió. Y bueno, se entusiasmó. Y además siempre él escuchaba mis charlas, mis conferencias, y yo decía que los jóvenes tenían que dedicarse a la política, que tengan que participen, sin importar en qué partido, pero que participen, porque si no, después pierden el derecho de quejarse de los malos gobiernos. Si dejan que las cosas transcurran y no participan, no pueden quejarse de lo que ocurra. ¿Qué expectativa tiene, Eduardo, usted con el gobierno que asume el próximo domingo, el próximo 10 de diciembre? Vea, más que expectativa, tengo muchas esperanzas de que se pueda mejorar esta angustiante situación que estamos viviendo, en lo económico, en lo social, en todos los centros de la seguridad. Entonces, le espero con optimismo, ¿no? Y bueno, las expectativas son buenas, aunque reconozco que va a ser una tarea muy, muy difícil, no solo por la fragmentación política que hay, sino también por la crispación política que hay, que ha causado enfrentamientos, divisiones, que algunos le llaman la grieta, pero realmente no hay una sola grieta, hay muchas, como consecuencia de la política del gobierno de los Kirchner. Y bueno, eso hay que tratar de remediarlo mediante el diálogo, la búsqueda de consensos, con mucha paciencia y tolerancia. Eduardo, Martín va a tener que hacer un laburo bárbaro ahí, ¿no? Porque, bueno, es un bloque minoritario, el de la Libertad Avanza, y va a tener que convencer a unos y otros. Usted sabe mucho, me consta, porque, bueno, he cubierto muchas de sus actividades cuando usted era senador, sabe mucho de técnica parlamentaria y sabe mucho de lo que se denomina el poroteo, pero va a tener un laburo tremendo, ¿eh? Sí. ¿Habla con usted, pelotean, como se dice habitualmente? Bueno, él en estos días está muy ocupado en armar su equipo, no hemos conversado mucho, pero sí, él conoce porque me ha seguido mucho, como también lo siguió a Carlos, o sea, él conoce cuáles son las técnicas del diálogo, del consenso, que seguramente lo va a buscar ahora. No solo él tiene que buscarlo, ¿no? Porque como usted bien dice, es un bloque chico, sino que todos los que integran la Libertad Avanza, tanto del Parlamento como del Poder Ejecutivo, tienen que trabajar en la búsqueda de los consensos para poder sacar las leyes que van a permitir los cambios. ¿Y usted, por experiencia, cree que el paquete de ley ómnibus sale así como se presenta o que va a haber van a salir unas cosas sí y otras no? Dígame la verdad, no la tira afuera, Eduardo. No, vea, lo de la ley ómnibus a mí no me gusta llamarlo así. Yo le diría la ley marco, como se hizo en nuestro tiempo, la ley 23.696, que era la ley de reforma del Estado y que permitió, entre otras cosas, las privatizaciones,
con una filosofía de perder todo, y también la de emergencia económica, ¿no? O sea, ¿y también la de qué, Eduardo? Perdón, que no se escuchó. La de emergencia económica. O sea, por un lado, plantear el paquete reforma del Estado y por el otro lado, la de la emergencia económica. Usted lo dividiría... Eso es lo que hicimos nosotros en nuestro tiempo. Usted recordará que Alfonsín se fue 6 meses antes y quería que se adelante el entregue del poder. Carlos aceptó, pese a los muchos consejos en contra, aceptó, pero los radicales se comprometieron a facilitar la sanción de las leyes porque los diputados que entraban con Carlos no se harían cargo hasta diciembre. Entonces hicimos un acuerdo con los radicales, mediante a través del cual Carlos aceptaba el adelantamiento, pero los radicales se comprometían a facilitar la sanción de las leyes que iba a presentar el Poder Ejecutivo. Eduardo, ¿y el expresidente pidió superpoderes y con un alcance amplio o no? Porque no lo recuerdo. No, que yo sepa, no. Más aún, él, cuando ninguna de las leyes que se sancionaron acordaba superpoderes, ni mucho menos como se hizo después con el tema del jefe de gabinete, que empezaron a modificar el presupuesto. No, nada de eso, no, los superpoderes. Él tenía el decreto, los DNU. Tenía la legitimidad de la forma en que ganó, sobre todo la elección interna a Cafiero, ¿no? Que le dio una gran legitimidad, y después cuando gana a Ángelos, el radicalismo, eso le daba autoridad sin necesidad de usar superpoderes. Fíjese que cuando le decían a Carlos, le hablaban de la soledad del poder, él siempre decía, ¿de qué soledad me hablan? Me ha votado tanta gente, me han votado millones de personas, ¿qué soledad? Dice, yo estoy acompañado por la gente, por el pueblo. Eso era lo que decía él siempre. Eduardo, dada la experiencia que usted tiene en toda la década del 90 en el ejercicio del gobierno y dado este aire de familia que tiene aparentemente el gobierno de Milei, ¿qué recomendación le daría a Milei, al gobierno en general, respecto de los errores que ustedes cometieron? No cometan, en el sentido de decirles, no cometan los mismos errores que nosotros. No sé, no puedo dar consejos. Lo que sí, lo que podría decir, primero, tiene que decir en forma clara, categórica, el estado en que se encuentra, en que recibe el país, ¿no? Tiene que decir la situación económica, social, en fin, todo el país que recibe, y explicar todas las reformas que propone para superar esta crisis, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy claro en eso, en marcar el camino que se va a seguir, por supuesto con todas las dificultades que se va a encontrar, eso es sabido. Nosotros para hacer las reformas las hicimos primero a partir de noviembre del 89. Nos quedamos 2 años en equilibrar la cuestión hasta que se sancionó la convertibilidad. La convertibilidad, sí. 2 hiperinflaciones, ¿no? Una la que dejó Alfonsín y otra la del 90. Pero eran, digamos, una resaca de lo que venía de antes. Sí. ¿No? Eduardo, primero agradeciéndole el tiempo y después una pregunta más personal. Yo lo conocí a Carlos, obviamente, mucho. Carlos era tenía un muy buen carácter, ¿no? Incluso cuando lo criticábamos mucho, yo siempre lo rescato porque una vez le hicimos una crítica, pero fortísima. Me lo encontré justo en un acto público y lo conversó conmigo muy amablemente, pero era comparado con, o sea, el equivalente a esa crítica a cualquier presidente, a Cristina, iba a ser era una explosión. Así que yo siempre lo rescato en ese sentido. Pero también me acuerdo de usted, Eduardo, y le quiero preguntar por el carácter de Martín. Usted es una persona muy considerada y muy amable, pero también tiene un carácter fuerte. ¿Cómo es el carácter de Martín? Sí. Él tiene una personalidad fuerte. Desde chico le gustaron hacer emprendimientos comerciales.
hasta que empezó con la fábrica de productos dietarios. Y bueno, tiene personalidad, tiene buen carácter, pero es firme. O sea que nadie se lo va a llevar por delante de eso. Y además aprendió, viéndonos a nosotros, aprendió la política del diálogo, ¿no? La de tratar de lograr consensos, no crear conflictos sino solucionarlos, ¿no? O sea que en ese sentido yo estoy tranquilo. Ahora, bueno, que va a ser difícil, sí, va a ser difícil, por supuesto, y él lo sabe que va a ser difícil. Así que, bueno. Le voy a hacer una última pregunta, Eduardo, ahora sí, así no le quito tiempo. ¿Dejó algo bueno el kirchnerismo? ¿Usted siente que dejó algún tipo de legado? Porque, bueno, Carlos fue muy discutido, después con el tiempo se le reconocieron muchas cosas. ¿Qué deja el kirchnerismo? Lo que estamos viendo ahora. Los resultados del kirchnerismo son los que vemos ahora, a lo cual hay que agregar el ataque al principio republicano de división de poderes, el ataque permanente a los jueces y a la Corte, ¿no? Que eso sí, es violatorio de la Constitución, esa forma hegemónica de gobernar, ¿no? Con el uso y abuso del poder, ¿no? Que llegó a cooptar con la pauta publicitaria a lo que podía cooptar, a hacer uso de los medios públicos en forma realmente muy abusiva, ¿no? Como hasta recordar las 40 y pico de cadenas nacionales que hizo la señora de Kirchner, ¿no? Con sus largos monólogos, sus letanías, 40 y pico, interrumpían otros programas de radio, televisión, para pasarlo de ella. O sea, ese abuso del poder que lo llevó a, por ejemplo, hay cargos que no se cubren porque ella no quiere, por ejemplo, el Procurador General de la Nación. Fernández propuso a Zafeta y como ella no lo quiere, no le dio el acuerdo del Senado. Está vacante. O matar el número de miembros de la Corte de 9 a 5 y después proyectar subirlo a 15, como hizo últimamente en el último proyecto de ley que aprobó el Senado. O sea, un comportamiento caprichoso y hegemónico. Eduardo, muy agradecido por esta conversación, me alegro de escucharlo. Bueno, muchas gracias, saludos a todos por eso. Bueno, ahí está el senador.